tal amigos de Sanatorio La Luz? Nos encontramos una vez más en un episodio de Sala de Espera y el día de hoy me acompaña el doctor Paulino Salinas García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Él es egresado de la Universidad Michoacana y médico psiquiatra. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es trastorno bipolar y vamos a empezar a conocer principalmente qué es un trastorno bipolar, doctor. Okay. Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica grave, importante, seria, que puede generar alteraciones muy importantes, muy serias en la calidad de vida de los pacientes. Okay. ¿Qué tanto es un trastorno biológico? Es decir, ¿qué tanto es genético, orgánico y qué tanto es como de personalidad? Es un trastorno que tiene una base orgánica fundamental, tiene una heredabilidad importante, entonces todas las manifestaciones son, digamos, principales del padecimiento son biológicas, son orgánicas. Pero hay una parte psicológica que también tiene mucho que ver sobre todo en el manejo, en el entendimiento del paciente y que nos va a ayudar mucho como en el pronóstico del mismo. Ok. Y en ese sentido, si es una cuestión más química, biológica, es decir, ya ocupamos un tratamiento médico. Así es. ¿Y cuáles serían, antes de mencionar el tratamiento médico, algunos de los síntomas o signos para yo decir, tengo trastorno bipolar o tengo algún indicio de tener trastorno bipolar? Claro, hay situaciones que son importantes tomar en cuenta. A lo mejor desde el principio el antecedente de un familiar que haya sido diagnosticado con trastorno bipolar es algo que ya nos hace pensar en una posibilidad importante de padecerlo. Después, entender que es un padecimiento que se va a presentar muchas veces el debut en la adolescencia, alrededor de los 20 años, 15, 20 años en algunas personas. Varía mucho las modalidades de presentación. Vamos a entender que el padecimiento va a tener varias fases. Una fase que se le llama de manía o puede tener una fase depresiva. Esas fases, dependiendo de cómo debutas, son las manifestaciones que tenemos. Vamos a pensar que las manifestaciones de una fase depresiva son manifestaciones como una depresión habitual. Tristeza, falta de disfrute de las cosas, falta de energía para cuidarte, para hacer tus actividades habituales, te empiezan a ya no disfrutar lo que te gusta, lo que hacías antes. Esto puede ser muy serio, puede ser muy grave, incluso ideación suicida, intentos suicidas, etc. Cuando se debuta así, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial porque no se puede, es muy difícil separar o distinguir entre una depresión, digamos, unipolar de una depresión bipolar, y eso retarda el tratamiento. Okay. Cuando el tratamiento cuando el debut es en una fase de manía o de hipomanía, a lo mejor es mucho más llamativo. Los pacientes están con mucha energía, están muy exaltados, a veces pareciera como muy contentos, duermen muy poco, tienen muchas ideas, gastan mucho, compran cosas que no necesitan, hasta el punto de la gravedad puede ser tal que puedan llegar a tener ideas delirantes, alucinaciones. Y entonces en ese momento, cuando el debut es así, a veces es un poco más sencillo, aunque se puede confundir con otro padecimiento, con esquizofrenia, por ejemplo. Y se podría decir que en el trastorno bipolar se juega esta ambivalencia de estar un periodo de tiempo en episodios maníacos y un periodo de tiempo en episodios depresivos. Justamente, esa es una de sus características importantes del trastorno bipolar. Solamente que
digamos que las manifestaciones como tal, a diferencia de lo que se cree muy frecuentemente, los cambios son más sostenidos los periodos, vamos a decirlo. Para considerar un episodio de manía, vamos a tener que tener estos síntomas de elevación del estado de ánimo, de irritabilidad, de expansividad, compras, etcétera. Debe durar más de una semana. En donde los síntomas son constantes, son predominantes, se mantienen todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Para considerar un episodio depresivo se requieren por lo menos 2 semanas de ánimo bajo, tristeza, aislamiento, ideación de muerte, suicidio, etcétera. Entonces vamos a tener fluctuaciones del estado de ánimo que van, que puedes durar semanas o meses en manía o en hipomanía, que es un grado menor, vamos a decirlo, que después puedes tener un episodio de eutimia, se le llama, de una estabilidad del estado de ánimo, y después puede venir una baja del estado de ánimo que puede durar otra vez meses. Cada uno de estos periodos puede durar días, semanas, meses. ¿Sí? ¿Y cuál es el momento en el que usted nos recomienda asistir? ¿En qué momento ya yo digo, sabes qué, esto no es normal, tengo que acudir a un médico? Siempre en todos los padecimientos psiquiátricos se estipula, por así decirlo, como un criterio de diagnóstico cuando los síntomas empiezan a generarte alteraciones en tu funcionamiento, en tu funcionamiento familiar, en tu funcionamiento laboral, escolar, social, etcétera. Cuando los síntomas empiezan a afectarte en ese punto, es necesario que se busque una atención, ¿sí? Ya sea porque tienes este tipo de síntomas o porque tienes algunos otros síntomas que aparecieron y que te están afectando. Y en cuestión del medicamento, doctor, en cuestión del diagnóstico, ya una vez diagnosticado el trastorno bipolar, ¿de qué manera lo podemos atacar o de qué manera podemos hacer nuestro tratamiento? El diagnóstico, como en todos los trastornos mentales, sigue siendo clínico. Hay pocos estudios que nos van a apoyar en algunas situaciones. Aquí es clínico a partir de la evolución que se ha tenido con los pacientes. Y el tratamiento también, primero que tiene que ser farmacológico, evidentemente es como la base más importante para buscar esa estabilidad. Hay muchos tipos de medicamentos que se utilizan, ¿sí? Varía dependiendo de si el paciente está en manía o si el paciente está deprimido, o incluso en el mantenimiento, si el paciente está eutímico, también es necesario tener un tratamiento farmacológico. Este es un padecimiento crónico que no se cura, vamos a decirlo. Los síntomas pueden remitir, pueden estar bien controlados. Y hay otra parte, lo que decías en un principio, relacionado con la parte psicológica. Entonces, esa parte psicológica necesitamos el apoyo, que el paciente sea consciente de esto, que la familia conozca el padecimiento, y eso nos va a ayudar bastante. Conocer los síntomas, los primeros datos de una recaída nos va a ayudar muchísimo para obtener una funcionalidad adecuada. Entonces, el tratamiento se recomienda que sea farmacológico, sí la base, pero con un apoyo terapéutico importante. Entonces abordamos tanto la cuestión médica como la cuestión psicológica para tener una evolución adecuada del paciente. Así es. Bueno, pues muy interesante ese tema, nos daría para mucho tiempo, pero pues se nos ha acabado en este momento el tiempo. Le agradecemos, doctor. Muchísimas gracias al doctor Paulino Salinas y que tengan un excelente día. Hasta luego.